Buenas noches, amigas, amigos. Muchas gracias por compartir este segundo programa de Vamos al Punto por Ticavisión. Esta vez vamos a abordar un tema muy importante para las familias nicaragüenses, que es la crisis socioeconómica y cómo impacta en miles de hogares. Ya conocemos las cifras, miles de empresas que han cerrado, miles de empleos que se han perdido, pero eso a nivel de cifras. En economía, detrás de cada cifra hay un hogar que sufre, hay una familia con angustia. En este programa vamos a presentar cómo impacta la crisis en ciudadanos y ciudadanas, porque los ciudadanos y ciudadanas son a la vez consumidores, son trabajadores, son pequeños, medianos, grandes o microempresarios. Entonces vamos a ver cómo impacta la crisis. Y después de este reportaje, con cara, con rostros, vamos a hacer un análisis con dos economistas nicaragüenses reconocidos, pero vamos a hacer el esfuerzo que este diálogo de economistas sea para no economistas, que puedan explicarse claramente las causas y las soluciones, porque el propósito de fondo, la naturaleza de Vamos al Punto es ser un programa educativo, un programa que ayude a la población a comprender la causa de nuestros problemas y a identificar las soluciones, las rutas de salida. Vamos pues entonces en nuestro siguiente segmento a ver y escuchar un reportaje donde nicaragüenses de distintos estamentos expresan cómo impacta la crisis en sus familias, en su actividad económica. De viva voz conoceremos cómo está impactando la crisis económica en distintos sectores sociales en Nicaragua. Mujeres, jóvenes, profesionales, pequeñas empresarias, madres de familia, nos comparten sus agobios y luchas cotidianas. Esta pequeña empresaria del campo turístico reseña cómo hace para sobrellevar la crisis. El impacto ha sido grande, hemos tenido que bajar consumo, no estamos haciendo lo que hacíamos antes, vendí mi carro, una serie de cosas de ese tipo, porque hay que sobrevivir y en este momento lo más importante pues es la comida. Yo pienso que la situación económica va a poder mejorar únicamente cuando vuelva a venir la inversión a Nicaragua, cuando vuelvan a venir los turistas y mientras permanezca una situación como la que está ahorita, de alguna manera con presencia policial en las calles, difícilmente se podrá pensar pues que va a venir la misma afluencia de turistas. La situación económica se va a mejorar una vez que haya nuevamente credibilidad en este país, una vez que los turistas dejen de ver en las calles tanta policía, dejen de escuchar tanta noticia negativa que se genera diariamente por una serie de factores. Entonces, yo como creo en Dios, pues tengo esperanza de que las cosas van a mejorar en algún momento y espero que sea de una manera justa para que el pueblo de Nicaragua pueda volver a estar en una situación de normalidad. Ser joven y profesional en Nicaragua es un desafío. Veamos este relato. En lo personal, pues yo que soy joven, soy chaval, me gustaba pasear de vez en cuando tenía mis ratos libres. Entonces, ese tipo de cosas, o por decirlo así, hobbies que yo tenía, eso ya no los realizo. Porque ahora para mí la prioridad es la comida.
aquí la única solución real, verdadera, es que haya un cambio democrático, que haya realmente justicia, que haya democracia, que realmente exista la libertad de expresión. Me afecta, aparte del sentido económico, también en el aspecto emocional como periodista, en el sentido que yo lo veo como un duelo personal, ¿ya? Entonces son dos cosas que se te combinan, la económica y la emocional, que que cierran un medio por simple y sencillamente de estar realizando tu trabajo. Los sectores medios y profesionales día a día viven la disminución de sus ingresos y se las ingenian para resistir. Me está impactando debido a que he tenido que recortar gastos, ciertos gastos que no eran lujos, pero sí los he tenido que recortar, como es el caso del internet en mi casa. He tenido que reducir los gastos de alimentación, ya no se diga los gastos de diversión, en eso sí están completamente anulados. Tenemos casi un año de que no asistimos a cine, restaurantes. Tradicionalmente yo efectuaba un viaje de familia durante 5 o 6 días fuera de Nicaragua. El año 2018 no lo hice, en el 2019 no lo vamos a hacer y básicamente pues veo reducidos mis ingresos. El costo de la vida ha aumentado y con lo que gano no logro cubrir los gastos. El ingreso de mi familia es solo yo. Soy una persona madre soltera, tengo 2 hijos a mi cargo y un familiar pequeño, un niño pequeño que quedó en la orfandad. Su papá fue víctima de asesinato por la crisis del 2018. Entonces, esto ha venido a poner un poco más crítica mi situación, debido de que esta niña es una niña de apenas 3 años, quedó en la orfandad, su mamá es una persona analfabeta, el joven era el único sustento y ahora pues puedo decirte que tengo 3 personas que dependen de mi único ingreso. Esta pequeña comerciante nos comparte cómo enfrenta la crisis. La situación que estamos viviendo en nuestro país, yo creo que todos lo estamos sintiendo. Desde el año pasado, especialmente en mi negocio, las ventas se me han bajado. Ya no veo tanta publicidad de personas que vengan a comprar. Más yo siendo comerciante he estado reduciendo mis costos. Si vienen mejores inversionistas para el próximo año, nuestro país cambiaría. Mientras siga nuestro gobierno con nuestro señor presidente, si él cambia de idea, el país volviera a ser igual como estuvimos en años pasados. No pretendo de que solo sea el presidente el que sea culpable de esta situación. Allí hay bastantes personas involucradas, porque no creo que las personas que a él lo están asesorando, no creo de que no puedan asesorar bien a nuestro señor presidente y a nuestra compañera Rosario Murillo. Pretendo de que ella es una mujer profesional que tiene hijos, igual que todas las personas aquí en este país. Que cambie la idea de nuestro señor presidente. Ya, que vengan mejores inversionistas, que le dé oportunidades. Por supuesto, los más pobres siempre son los más golpeados. Escuchemos este conmovedor relato. Pues yo tenía mi pulpería al partir de esto de la crisis. Tenía esa pulpería yo de hace como unos 10 años y de cuando ya vino todo esto que ha pasado, todo este año, todo esto ya me afectó porque todo fue abajo, se me fue abajo todo el negocio. No, he quedado sin nada, sin trabajo, sin empleo, sin nada. He buscado trabajo, no he hallado. Solo camino así, cuando hay ropitas para lavar, pero con costo solo para medio comer con mis hijos. Tengo mis hijos. Y es bien duro porque cuesta. Si he hallado algunos trabajitos, voy, pero solo unos días estuvo, pero solo referente a ama de casa. Ahí. Pero
La gente no lo tratan bien a uno y cuando ellos quieren lo despiden y ya estuvo. Tengo muchos gastos en mi hogar, mis hijos, en los estudios. Al mayor de 15 años lo saqué de la escuela, solo lo puse sabatino porque lo económico ha estado mal. Soy una madre soltera, mi esposo no está conmigo. Y mis hijos, en vez de ellos necesitan muchas cosas para vestirse, su calzado. Todo eso me afecta. Que no he podido, porque lo que gano son 100 Córdoba, 100 pesitos, y hay momentos que no vengo y vengo de balde hasta aquí a Managua, porque soy vivo más largo. Y no ajusto a comprar las cosas. No se ajusta, con 100 pesos no es nada. Compro menos porque antes me compraba mis 5 o 10 libras de arroz, ahora solo compro las 2 libras. Las 2 libras para poderle dar otra cosa a mis hijos, para que coman un poquito. Los huevos, todo eso. Los huevitos, que es lo más barato. Los huevos, la crema, el queso. Conéctate ya a Telecable y disfruta de más entretenimiento, más emociones, más ideas y más conexión, porque todos queremos más. Adquirí nuestro mega combo de 50 megas por solo 32,900 colones y disfruta del internet más veloz y estable. Ahora también con velocidades únicas de 200 y 300 megas. Conéctate vos también. Llama ya al 4080-4000. Si ya sos cliente, solicita tu cambio en www.telecablecr.com. Telecable, lo que más te conviene. Arte vinil, impresión en pequeño y gran formato, microperforado, vinil adhesivo, blacklight, gráfica de piso, banner, zoom blasting. Estamos frente a la antigua aduana, barrio La California, calle 23. Llámenos al 7278-0535 o al 4700-2182. Somos Arte Vinil. Buenas noches. En este segmento de nuestro programa vamos a intercambiar sobre las causas de la crisis económica que padece nuestro país y a identificar posibles soluciones. Estamos entre economistas, pero vamos a hablar para no economistas, con Roger Arteaga, conocido economista de nuestro país, fue director general de ingresos, fue presidente de AmCham, y con Carlos Langrán, también economista, productor agropecuario. Comenzamos con Roger. Buenas noches, Roger. Vos buenas noches, Enrique. Relacionado con inversionistas, el desempleo, el cierre de empresas está asociado a la falta de inversión. ¿Podrías explicarle a nuestros oyentes qué es lo que ocurre con la inversión? ¿Qué es lo que está en la cabeza de los inversionistas? ¿Por qué no están invirtiendo? Adelante, Roger. Bien, muchas gracias, Enrique, por permitirme dirigirme a toda tu audiencia. Realmente lo que ocurre es que esto es como una cadena, para entenderlo bien, es decir, lo que da energía a una economía para que se pueda mover y tener todos los bienes y servicios que se necesitan y que se tienen que exportar, se necesita que invierta la gente. De ahí viene la idea de los bancos de financiar empresas para que produzcan, den empleo, exporten. También la inversión extranjera, que es muy importante también, y es
en este momento la que ha caído drásticamente producto de una crisis que estamos viviendo desde el abril del 2018. Las estadísticas del Banco Central nos dicen de que en el primer trimestre de este año, del año 2019, la inversión extranjera fue de 433 millones de dólares menos de lo que se había logrado en inversión extranjera en el trimestre pasado, del año pasado. Esto lo que impacta es que como no hay inversión extranjera, no hay inversión productiva, el desempleo se genera, cierran empresas y este cierre de empresas provoca de que se tengan que despedir alguna gente, empresas que tienen que reestructurar sus costos de producción por tener energía eléctrica cara y también tener que aceptar unas reformas que están extrayéndole recursos para poder producir. Eso es lo que produce el desempleo. Roger, un inversionista, si va a arriesgar $1,000, $1,000,000 o 20 millones de dólares, ¿cuáles son los factores que tome en cuenta al momento de decidir si arriesga o no arriesga ese capital? Bien, en primer lugar, como todo inversionista, hay que ver la situación económica del país, y lo que está reflejando en este momento Nicaragua es una situación caótica, producto de que la situación política ha hecho que la economía se deteriore. El Producto Interno Bruto que los nicaragüenses que te están escuchando y que vivieron en 1974 pudieron darse cuenta de que el Producto Interno Bruto creció a 14.2% en 1974 y hoy ese Producto Interno Bruto ha decaído a menos 3.8%, o sea, se ha desgajado el Producto Interno Bruto y eso el inversionista lo observa. Y además de eso, esas son las estadísticas. Entonces ve un país que está en una recesión. Y lo otro es la seguridad jurídica, Enrique, porque aquí nadie le garantiza al inversionista de que va a poder recuperar lo que invierta y poderlo retirar, llevárselo de nuevo a su país, porque no hay una seguridad jurídica. Aquí los casos que hemos visto han sido dramáticos de empresarios que han venido y han perdido sus inversiones, han perdido sus propiedades porque la justicia no les cubre ni les protege. Ese es el segundo factor. Y el tercer factor es que hay unas medidas económicas de parte del gobierno de que en vez de incentivar al inversionista para que venga, más bien lo están acosando de diferentes maneras. El gobierno ha tratado, claro, de ver cómo consigue inversiones, pero se van a unos lugares que yo no creo que estén interesados en venir a invertir a Nicaragua. Se van al Medio Oriente, se van a China, es decir, a Rusia, a Europa, es decir, son países que son bien celosos en cuanto a sus inversiones. O sea que aunque haga esfuerzo el gobierno por ir a enamorar gente para que venga a invertir a Nicaragua, muy pocos van a aceptar venir a arriesgar su capital en un país que no ofrece garantías, seguridad y que está en una situación bien crítica. Bueno, vamos a ver ahora otro ángulo. Uno de los motores que contribuye de manera decisiva a la generación de empleo y a la actividad económica es el crédito bancario. Los datos oficiales muestran que el crédito se ha caído en 25%, el crédito bancario, y casi en 40% el crédito de las microfinancieras. Carlos, vos sos un productor
¿Cómo impacta la restricción del crédito en la actividad de los productores, en la visión, en su acción? Gracias, Enrique. Imagínate que el productor agropecuario requiere tener el crédito a tiempo, está jugando con factores como el invierno, es decir, el crédito no puede ser tardío. Sin embargo, esta restricción crediticia te obliga a tomar unas medidas draconianas. Por ejemplo, hay un axioma que dice: a más fertilización, más producción. La reforma fiscal que se dio en marzo de este año quita algunos impuestos, sube impuestos también a insumos agropecuarios como fertilizantes, fungicidas, herbicidas. La urea, para darte un ejemplo, pasa de $14 a $24 ahorita. Entonces, vos lo que estás viendo es de que la restricción crediticia te hace no atender los cultivos debidamente. Al no atenderlos, obviamente, en vez de tener una producción satisfactoria, vas a tener menos rendimiento. El frijol, por decirte algo, que podría darte 15 quintales, al no ponerle fungicidas para el control de hongo, al no aplicarle insecticida para el control de insectos, se te baja la producción a 10 quintales. Eso significa que perdiste. Algo más grave, a la falta de la restricción de crédito está ligado el tema de la seguridad alimentaria. Recordad que nosotros somos un país muy dependiente de lo que producimos internamente, lo que es ganado, lácteos, quesos, frijoles, arroz, maíz, todos los derivados. Entonces tenemos la seguridad convertida en inseguridad, porque el área que se ha sembrado no está siendo atendida. Si vemos el tema del costo, ya no solamente la baja de la restricción del crédito, sino que ver que los intereses por el riesgo bancario pasan del 9% al 14%, que es lo que estamos ahorita experimentando, obviamente vas a ver una serie de actividades agropecuarias que se van a disminuir sensiblemente. Por decirte algo, el arroz aumenta casi en un 30% su costo de producción. El maní, que depende principalmente de insumos importados, lo que mencioné, insecticida, fungicida, fertilizante, aumenta en un 30%. Eso hace que nosotros seamos menos competitivos. Entonces la afectación no solo se ve reflejada de cara a la exportación de estos productos y de los productos no tradicionales, sino que tiene un agravante que es el tema de la seguridad alimentaria. Esa debe ser una preocupación porque es lo que va a afectar e impactar en los hogares. Pero cuando hablas de la seguridad alimentaria significa menos producción y mayor precio. ¿Podrías profundizar sobre eso? Ahorita, por mencionarte algo, el frijol, el quintal de frijol estaba a 1.200 Córdoba y se está cotizando como a 1.800, 1.900 Córdoba. Ya estás viendo una escalada en precio de la hortaliza, porque obviamente si dispones de una menor cantidad de dinero para enfrentar los costos de producción, vos tenés que bajar la inversión en estos cultivos, y al tener menos oferta de productos agropecuarios, se te aumenta y viene la espiral inflacionaria. Se estima que este año podría llegar alrededor del 7 al 8%, casi el 70% de los productos de la canasta básica. Entonces el tema crediticio, derivado de, como mencionaba don Roger Arteaga, de la situación política, pues obviamente va a tener una impactación en el nivel de pobreza de los nicaragüenses. Bueno, menos inversión significa más empresas cerradas y más desempleo. Menos crédito significa menos productos en el mercado, mayores precios. Ustedes han pasado rozando el tema de la reforma fiscal, porque en estas condiciones el gobierno impuso un paquete de reformas fiscales. Roger, ¿cómo valorás el impacto de este paquete de reforma que impuso el gobierno en materia de impuestos, valga la redundancia? Sí, Enrique, la verdad es que
yo fui director general de ingresos, sé qué cosa es una reforma, sé cuándo se debe hacer una reforma. Cuando una economía está en crecimiento, vos podés hacer reformas para recaudar más impuestos, para ejecutar un presupuesto. Sin embargo, en una economía en recesión, como la que está en Nicaragua de hace más de un año, es decir, es imposible tratar de conseguir recursos a través de los impuestos. Y si a eso, que Carlos lo menciona muy bien, si a eso le agrega lo de el INS, que también está afectando al sector empresarial, porque tiene que poner el empresario también, si le agregas eso, entonces lo que está haciendo es quitándole recursos al productor para que produzca y al consumidor para que compre. Entonces lo que está haciendo es profundizando más la recesión. Y el gobierno, es decir, todas las cosas que hace es para tratar de tapar hoyos. ¿Qué está ocurriendo ahora? Que la deuda pública del gobierno ha crecido de una manera, decir, extraordinaria. Hay que ver, los nicaragüenses conocen bien esta historia. Cuando el Frente recibió el gobierno, el derrocamiento de Somoza, la deuda pública externa era razonable, pues, y ¿cómo la dejaron 10 años después? En 12.000 millones, y por eso el gobierno, en ese afán de captar recursos, está recurriendo a todos los mecanismos que tiene a su mano. Uno de ellos es el endeudamiento. La deuda pública externa de Nicaragua está creciendo en un 80% desde el periodo en que Ortega y Murillo reciben de Enrique Bolaño la mesa servida. La deuda pública externa se había ubicado en 3.415 millones de dólares. Y hoy, en el 2019, los Ortega Murillo se han endeudado y han endeudado al país, la deuda pública externa, en 6.116 millones, el doble de lo que recibió cuando asumió gobierno después de Enrique Bolaño. Y eso no es nada, Enrique. Siguen endeudándose, porque como ese afán de poder captar más recursos los está llevando a hacer una emisión de bonos que se van a vender en la bolsa, y son 340 millones que están queriendo vender en la bolsa, y yo sinceramente creo que es un intento fallido, porque no creo que alguien quiera invertir en papeles de un gobierno que no se sabe cuánto más va a durar. Bueno, vamos a ver otro ángulo del impacto de las reformas fiscales, cómo impacta en un productor, en los productores, esta reforma fiscal, Carlos. Fíjate, Enrique, que después de haber sobrevivido el año 2018, vos hubieras esperado del gobierno medidas anticíclicas, ya que veníamos en recesión, inyectar masa monetaria, bajar impuestos, dar estímulos para que la producción volviera a crecer, ya que nos enfrentábamos ante un shock por razones políticas. Sin embargo, después de marzo vemos que nos suben la tarifa eléctrica de más del 20%. Eso inmediatamente nos limita posibilidades para la irrigación. Significa que no podés regar la caña de azúcar, se te va a bajar la producción. No podés regar áreas de maní, de grano básico. Eso tiene una afectación en cuanto al nivel de productividad, como el aumento de los costos. Entonces te va a aumentar también el precio de los productos. El tema del aumento de los precios de combustible, que también es constante, están dolarizados, eso te impacta en la mecanización. Entonces vos, en vez de preparar bien tus suelos, no los preparas bien con los tractores, están más compactados. Eso incide también en lo que es la productividad, cuántos quintales vas a sacar. Ahora, te doy un ejemplo, el café, que es uno de los rubros que más aporta divisas al país. Al restringirte el crédito, entonces si vos tenés que utilizar 20 quintales entre completo,
nitrógenos y algunos que otros elementos menores, boro, lo dejas de poner. Pero ¿qué pasa con el café? Que es como un árbol permanente, perenne, aunque tiene algunas recepas y resiembra cada 5 o 6 años, que lo que vos pones ahora de fertilizante va a significar la producción dentro de 2 años. Es decir, vos estás debilitando a tu mata, estás debilitando a tus gallinas de huevos de oro. Entonces, esta reforma definitivamente que es a la yugular, porque está obligando a los productores a vender tractores, a vender cosechadoras de maní, a vender alguna maquinaria, a vender vientres de producción a los ganaderos, porque si el banco no te da una moratoria a esos plazos del crédito que te dieron en el 2018 y en el 2019 te los restringen, entonces vos salís de tu capital, de tus activos. Eso significa de que el 2020 te vas a encontrar a un sistema y a un sector agropecuario prácticamente con pocas posibilidades, muy limitado. Así que nosotros sentimos de que el destino de la agricultura es una de metabolismo basal. Vas a sembrar con lo que la tierra te dé, pero no vas a tener la posibilidad de aumentar la productividad ni de tampoco tener una mejoría tecnológica porque no tenés el dinero. Un agravante, los bancos en este ciclo 2019 ya no te dan la plata en efectivo, sino que te hacen letras de cambio con las casas comerciales. Entonces el 60% te lo dan en letras que vos vas a los distribuidores de fertilizantes agroquímicos y la disponibilidad de efectivo es muy poca. Entonces el agricultor camina con bien estrecho de dinero. Eso significa que no logra conseguir a tiempo el pago de ciertos productos, la reparación de maquinaria, el pago de las planillas. O sea, la situación es bien complicada derivada de esta reforma fiscal que en vez de estimular, lo que persigue, como dice don Roge bien, es una recaudación, pero de una producción que al final no se va a dar. Bueno, hemos examinado 2 de las causas del desempleo y del cierre de empresas, que son la caída de las inversiones, la caída de los créditos. Vamos a hacer un corte comercial y al regreso vamos a intentar explorar soluciones. Hay soluciones frente a esta situación. Volvemos. Conectate ya a Telecable y disfruta de más entretenimiento, más emociones, más ideas y más conexión, porque todos queremos más. Adquirí nuestro mega combo de 50 megas por solo 32.900 colones y disfruta del internet más veloz y estable. Ahora también con velocidades únicas de 200 y 300 megas. Conectate vos también. Llama ya al 4080-4000. Si ya sos cliente, solicita tu cambio en www.telecablecr.com. Telecable, lo que más te conviene. Arte Vinil, impresión en pequeño y gran formato, microperforado, vinil adhesivo, blacklight, gráfica de piso, banner, zoom blasting. Estamos frente a la antigua aduana, barrio La California, calle 23. Llámenos al 7278-0535 o al 4700-2182. Somos Arte Vinil. Bueno, ya estamos de nuevo con ustedes. Vamos a empezar ahora con Carlos. Anunciamos que nos íbamos a referir a las soluciones. ¿Identificás algunas posibles soluciones frente a esta situación? Mira, de parte del sector privado, yo siento que ante la fuga de
y la baja de los depósitos y fuga de capitales, por decirlo de alguna manera, baja de inversión, la banca tiene una gran responsabilidad con el sector productivo, y ahí significa tratar de analizar bien con los productores el tema crediticio, las moratorias, porque no es posible que tengas que verte obligado a, como conozco casos de personas que han tenido que vender su casa a un 50% del valor para poder hacer frente a una hipoteca que tienen con los bancos, y otros que han tenido que vender los vientres reproductores, en el caso de la ganadería, para hacerle frente a la moratoria que tienen con los créditos por el tema de las pérdidas del 2018, deberían de explorarse y tener mayor amplitud. Sin embargo, como lo ha dicho UPANIC, como lo ha dicho FAGANIC, que son los encargados del sector agropecuario, y como lo ha dicho el COSEP, que tiene que ver también con el tema de producción, de servicios, de la industria, la solución es política. Porque si vos no le das una estabilidad política, una respuesta política, siempre vas a seguir transitando por el factor de incertidumbre. Y la incertidumbre es el primer factor que te lleva a la falta de inversión. Entonces, mientras tengamos nosotros bloqueada esa opción, y te quiero decir algo, porque algunos que somos mayores de edad, esto es como un déjà vu, y aprovecho para entregarte este libro de un nicaragüense, amigo de nosotros, de Abil Ramírez, donde nos está diciendo Abil que los errores del pasado los estamos cometiendo nuevamente. Entonces, la década de los 80 principalmente, que se pretendió estatizar la economía, se pretendió suplantar a la iniciativa, a la dinámica del empresario por el sector público, por el Estado, al final dio al traste con una hiperinflación, con una fuga de capitales y con una pérdida de la capacidad económica, un empobrecimiento de los hogares, que yo creo que si persiste el gobierno en estas reformas inconsultas que no tienen medidas anticíclicas, va a significar que la producción agropecuaria, nuestras exportaciones van a la baja. Obviamente eso va a significar desempleo, migración y obviamente no solo la inseguridad alimentaria, que eso es grave para los hogares, sino que vamos a tener una situación explosiva a niveles de ribetes sociales graves. Roger, ¿cómo la ves desde el punto de vista de la inversión? ¿Cómo ves las soluciones, si es que hay, frente a esta situación? ¿Es posible restablecer un ambiente inversionista propicio? No todo es imposible, Enrique. Sí es posible, pero es decir, metodológicamente las soluciones tienen que ir primero a ver las causas. ¿Qué es lo que provocó esta situación en la que se encuentra en este momento Nicaragua? Y la solución va a venir dada, es decir, si nosotros vamos a la raíz del problema. Y la raíz de este problema es un problema político, no es económico, Enrique ni Carlos. Ya lo hemos visto, de que son parches, están tratando de ponerle parches a algo que no va a resolver el problema. Más bien están agravando el problema y agravando la recesión en que está el país. La razón que tiene que privar en esto es que se tiene que resolver primero el problema político. Y en esto hay que estar bien claro, Enrique, que la llave para resolver el problema político la tienen dos personas en Nicaragua, las dos personas que están gobernando este país. De ellos depende solucionar este problema, porque el pueblo ya votó, el pueblo ya se manifestó, el pueblo ya dijo un basta ya, no podemos seguir en esta situación. Hay que ver el drama que ha pasado los nicaragüenses, es decir, con una cantidad de muertos, una cantidad de desaparecidos, una cantidad de encarcelados,
una cantidad de migrantes ahí en Costa Rica y en los Estados Unidos, en España, cómo ha salido la gente. Entonces, todo eso tiene agobiado al pueblo y el pueblo está exigiendo, está reclamando que le respeten sus derechos y que los derechos constitucionales les sean devueltos, porque en este momento se los arrebataron, se los quitaron y ahora la respuesta cuando hay un reclamo es una represión. Entonces, la solución tiene que venir dada por la solución política y que la tienen estas dos personas, Enrique. Arreglado eso, te aseguro que toda esa comunidad internacional que ha estado sancionando y criticando el actuar del gobierno, esa misma comunidad internacional, una vez que haya un nuevo gobierno con un Consejo Supremo Electoral reformado, es decir, esa misma comunidad se va a desbordar en ayuda para poder levantar de nuevo a este país. Bueno, muchas gracias, Roger, muchas gracias, Carlos. Seguramente vamos a volver otra vez a invitarlos, porque sobre esto de las causas del desempleo y el cierre de empresas, posibles soluciones y la responsabilidad del régimen, tendremos mucho que hablar. Se nos queda el tema de la seguridad social, se nos queda el tema de la fuga de empresarios, que es una riqueza de talento y de recursos que se está perdiendo. Se nos queda también el tema del control monopólico de los precios del combustible y de la electricidad, pero ya volveremos a profundizar sobre estos temas. Por hoy, gracias, Carlos, de nuevo, gracias, Roger. Gracias, Enrique. ¿Qué conclusiones podemos extraer de los puntos de vista que han compartido con nosotros dos economistas con mucha experiencia? Uno, que las penurias, las angustias de miles de hogares nicaragüenses, o por falta de empleo o por falta de ingreso, tienen un origen económico, que es la falta de inversión, que es la falta de crédito, que son las medidas económicas que ha tomado el gobierno, como la reforma fiscal y la reforma a la seguridad social. Pero detrás de esas medidas económicas y de esas causas económicas hay una causa política fundamental y un responsable fundamental. ¿Quién es el responsable y cuál es la causa fundamental? La causa fundamental es política. Mientras no se respete el Estado de Derecho, mientras no se respete las reglas del juego para la inversión, mientras haya policías desplegados en la calle, mientras no se respeten los derechos y libertades ciudadanas, no habrá ni certidumbre ni confianza para que los inversionistas arriesguen su dinero. Y si no hay inversión y si no hay crédito a la producción, pues seguiremos en este torbellino fatal de desempleo, angustia, cierre de empresas, falta de inversión, que repercute en el presente y va a repercutir en el futuro. La solución es política. ¿Y cuál es la solución política? El cambio de régimen, que tengamos un gobierno democrático con instituciones, con leyes, con tribunales de justicia que den seguridad a los consumidores, a los inversionistas, a los productores. Esas son las lecciones que podemos extraer de este intercambio. Que tengan buenas noches y le invitamos a otro programa el próximo lunes, donde vamos a estar abordando un tema muy sensible. ¿Cuál es el veneno que el régimen está metiendo en la cabeza, en las escuelas, en nuestra niñez, en nuestra adolescencia, en nuestra juventud? Buenas noches.